Olá, mis queridas, tudo bem com vocês? Você se sente rechazada ou já te ha sentido desta forma alguma vez na vida? Então, quédate hasta os últimos minutos de este video que você será bendecida com esta palavra. Olá, mis queridas, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Luciana Diani e no video de hoje eu vou falar sobre a raiz de rechazo. Para que podamos entender a complexidade de las heridas del alma e de rechazo, nós precisamos entender primeiramente que somos um ser triuno, ou seja, somos um ser espiritual que temos alma e habitamos em um corpo. Nuestro espírito é a parte que se conecta com Deus. Nuestra alma é a sede de nuestras emociones. E nuestro cuerpo físico é aquilo que podemos ver, aquilo que podemos tocar. Ou seja, é a parte física ou material. Quando uma pessoa entrega sua vida a Jesus e o aceita como seu único Senhor e Salvador, a maioria dessas pessoas creem que a cura vai acontecer automaticamente, pero não acontece desta forma. A prova de ello é a razão por la qual muitas pessoas estão dentro de las iglesias muito heridas e vivendo a expensas de aquilo que o Senhor tem para suas vidas. Quando Adão estava no Edém, ele tinha uma relação com o Senhor. Todas as tardes, o Senhor passeava com Adão no jardim do Edém. Pero, com a desobediência de Adão e seu pecado, houve rompimento do homem com Deus e o pecado entrou no mundo. Houve muerte espiritual de Adão e Eva. Porque a palavra de Deus diz que a paga do pecado é a morte. Pero, dependendo das consequências do pecado, também pode haver morte física. Mas Deus enviou Jesucristo, seu único Hijo, para morir na cruz por nossos pecados, e através desta obra de la cruz houve uma reconciliação entre Deus e o homem através de Jesus. E a partir de esto passamos a viver a nova aliança. Então, todo homem que reconhece seus pecados, se arrepende e aceita Jesucristo como seu único e suficiente Salvador, ele é salvo. Ele recebe a salvação eterna. En este momento, seu espírito é recriado automaticamente, pero la cura, la liberación y la restauración de la alma pasan por un proceso. Yo voy a leer el texto que está en Lucas 23, 40 a 43, que dice así. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el texto que habla de aquellos dos ladrones que fueron crucificados al lado de Jesús. Uno de ellos estaba escarneciendo, diciendo que si Jesús era realmente hijo de Dios, que se salvara. El otro
reconoció que Jesús era Dios y en aquel momento él se arrepintió de sus pecados. Y Jesús le dijo que en aquel mismo día él estaría en el paraíso. De la misma manera, cuando una persona comete errores durante toda una vida, porque está desconectada de Dios, está desconectada de su palabra, mas quando, al final de su vida, a veces está en el lecho de un hospital, prestes a la muerte, y llega alguien que predica el evangelio, predica las verdades de Dios, y esta persona se arrepiente. Ella reconoce sus pecados y acepta a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Esta persona, si se muere en el próximo minuto, ella será salva. Ella morirá salva. Pero, en la mayoría de las veces, no ocurre de esta forma. Las personas se convierten, mas aún tienen una larga jornada aquí en la tierra. Y en este caso, precisan pasar por este proceso de cura y liberación del alma para poder experimentar la vida abundante que el Señor tiene para nosotros aquí en esta tierra. Infelizmente, en la mayoría de los casos, la persona que se allega a Jesús empieza a frecuentar una iglesia, empieza a aprender la palabra, cree que está todo resuelto, creen que Dios va a través de Jesucristo como una varita mágica quitar todos los traumas, todos los dolores, todos los rechazos, pero no acontece de esta forma. Dios no trabaja de esta manera, pero hay un texto que muchos terminan por aferrarse a él para creer que la cura y la liberación acontece de forma automática. Yo voy a leer para ustedes 2 Corintios 5:17, que dice así: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y pasan a usar este versículo como una jerga. Pero si usted lee el texto que antecede este versículo, usted va a observar que el apóstol Pablo estaba hablando a respeito de salvación. Y foi exatamente esto que acabo de explicar. Entonces, mucho cuidado para no leer y usar textos fuera de contexto. El enemigo, sabiendo todas estas verdades, él busca herirnos con el rechazo lo antes posible. Siendo así, yo voy a explicar cómo ocurre la concepción en la vida de cada uno de nosotros. La fecundación acontece cuando un espermatozoide se encuentra con un óvulo y a partir de ese momento pasa a ser llamado huevo o cigoto. Esta es la primera célula y a partir de ahí va a acontecer la multiplicación de esta célula. Mas a partir de esta primera célula já existe vida. E donde existe vida, existe emociones. E desde este momento, Satanás empieza a usar nuestros padres y personas muy cercanas para poder traer rechazo a nuestras vidas. Y es muy importante que usted sepa que el ser humano, para tener emociones saludables, él necesita ser amado, aprobado y aceptado. Y cuando una de esas necesidades emocionales es negligenciada, ahí se instala una raíz de rechazo. Ahora os voy a dar algunos ejemplos de cómo puede acontecer un rechazo en el ventre. Primer ejemplo, una mujer se embaraza, no estaba esperando este embarazo y cuando está segura de la gestación,
ella libera una palabra diciendo, yo no podía tener este bebé ahora. Yo no estaba esperando un hijo ahora. Esta palabra entra en el vientre como una raíz de rechazo. ¿Y cuál es el mensaje que este niño recibe a través de esas palabras? Yo no soy bienvenido. Yo no soy aceptado. Entonces ahí es instalado un rechazo en la vida de este niño. Segundo ejemplo, una mujer recoge el análisis que está embarazada y se queda muy feliz. Ella corre a casa para dar la noticia al padre del niño. Sin embargo, el padre del niño recibe la noticia con mucha dureza y le dice que no quiere este niño, que en este momento él no tiene condiciones de proveer este niño por el hecho de él estar desempleado. Y le dice a la mamá que quite el niño, que ella haga un aborto. Y esta mujer inmediatamente le dice que jamás haría tal cosa y que va a tener este hijo. En este momento ellos empiezan a discutir. ¿Cuál es el mensaje que este niño recibe? Ni siquiera nací y ya estoy provocando discusiones y peleas entre mis padres. Yo no soy amado. Tercer ejemplo. Una madre ya tiene 2 hijos, se embaraza otra vez y se queda muy feliz y empieza a celebrar que ella tendrá una niña, porque los 2 primeros hijos son chicos y no acepta ninguna opinión de que puede ser un otro chico. Ella simplemente rechaza este tipo de comentario y empieza a preparar el agua del bebé como si fuera una niña, prepara la habitación, hace las primeras ecografías y no quiere saber cuál es el resultado porque dice que dentro de sí ella sabe que es una niña, que siempre ha soñado, pero llega a la última consulta antes de citar el parto. El médico se acerca a esta madre y le dice, madre, yo preciso decirte que estás embarazada de un niño. Usted tendrá un tercer niño. Y esta madre inmediatamente pierde el control, empieza a llorar, empieza a decir que quería una niña. Y este chico, este niño, nace en medio de este contexto. También ahí se instala un rechazo. Ahora yo voy a citar algunas consecuencias que pueden venir sobre el bebé rechazado. Homosexualismo, rebeldía, rebelión, baja autoestima, sentimiento de inferioridad, orgullo, insumisión a la lideranza y a las autoridades, depresión, promiscuidad sexual, miedo, celos, sentimento de posesión, dependencia emocional e inseguridad. Estas son algunas de las consecuencias que pueden venir sobre este niño cuando se vuelva mayor, adolescente, adulto. Pero usted puede preguntarme, si yo fui rechazada, ¿yo voy a presentar todas estas consecuencias? La respuesta es no. Algunos factores como el temperamento, la personalidad y la forma con que aquel niño es educado van a influenciar en estas consecuencias espirituales. Yo voy a leer un texto para ustedes que está en Mateo 7, de 1 a 5, que dice así: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano
y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La crítica, el juzgamiento y la religiosidad también son características de una persona herida con la raíz de rechazo. Estas personas normalmente no se ven, no miran a sí mismas, mas tienen una facilidad muy grande para mirar, para ver y para observar los defectos del prójimo. Otra situación que vengo observando mucho en los atendimientos que hago es que 90% de las personas que tuvieron rechazo en el vientre son abusadas sexualmente y 95% de estas personas pasan por una secuencia de rechazos, como por ejemplo, entra en el cole, este niño empieza a ser excluido por los compañeros, la profesora implica con él, otros compañeros hacen bullying y entonces, pasado un tiempo, cuando se vuelve adulto, esta persona se casa. El cónyuge le traiciona y le cambia por otra persona. ¿Por qué esto ocurre? Porque heridas en el alma son puertas de entradas para demonios y Satanás encuentra legalidad para ir reforzando este rechazo y con eso ir aumentando las heridas en la vida de este individuo. Y cuanto mayor la herida, cuanto más heridas el ser humano tenga, más difícil se vuelve la cura. Y Satanás, sabiendo de esto, él va trabajando para que personas sean cada vez más heridas y dañadas. En este momento, yo voy a traer un ejemplo bíblico de un personaje muy conocido y muy comentado, que es José. Sin embargo, en la mayoría de las ministraciones sobre este personaje, se habla al respecto de su prosperidad, al respecto de aquello que él logró en medio a tanta dificultad y tanto dolor. Pero el foco que quiero dar en esta administración es respecto a las heridas de José, es respecto a las emociones de José. Yo no voy a leer el texto aquí. Usted va a leer en su casa porque es un texto muy rico. El texto sobre José está en Génesis 37 a 47. Yo voy a leer solo el inicio que dice así. Génesis 37, 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Bien, José era hijo de Raquel y Jacob. Y, como acabo de leer, Jacob amaba más a José que a sus otros hijos. Y con esto, sus hermanos le odiaban, le rechazaban, le envidiaban y tenían mucha rabia de todo lo que acontecía con José. Pero José era un chico bueno, era un chico fiel, era un chico obediente a su padre. Y por eso, Jacob muchas veces pedía para José sondear a sus hermanos que no eran muy rectos en sus labores. Y hubo un día que José tuvo un sueño y contó a todos sus hermanos. El sueño que José tuvo era que ellos estaban cosechando trigo en el campo y el manojo de José se levantaba, se ponía de pie y los otros 11 manojos se postraban, se rendían al manojo de José. Cuando José contó este sueño a sus hermanos, ellos pasaron a odiarlo aún más.
E depois José teve outro sonho e também contou a seus irmãos e a seu padre. E o segundo sonho de José foi que o sol, a luna e 11 estrelas se postravam delante de José. E quando ele contou este segundo sonho, seus irmãos se puseram mais irados e começaram a planear sua morte. Houve um dia que Jacó lhe pediu a José que fuera donde estavam seus irmãos cuidando do rebanho de seu padre para verificar se estavam fazendo o trabalho correto. E José foi ao encontro de seus irmãos, e quando seus irmãos viram a José de lejos com aquela túnica que lhe havia dado seu padre, eles começaram a arquitetar, a conspirar a morte de José. Rubén, o maior, não estava de acordo com seus irmãos. E quando José chegou, seus irmãos lo tiraram em uma cisterna sem água, uma cisterna seca. Mientras tanto, Judá viu uma caravana de ismaelitas que passavam por aquele lugar a caminho de Egipto. E Judá teve a ideia de vender José a estes ismaelitas como uma forma de não matar o chico. E assim se hizo. José foi vendido a los ismaelitas e eles lo levaram a Egipto. E correram a túnica de José, mataram um cabrito, mojaram a túnica com a sangue do cabrito e disseram a Jacó que haviam encontrado aquela túnica. E Jacó interpretou que José havia sido devorado por uma fera de aquele lugar. José, chegando a Egipto, foi vendido como escravo a Potifar. Potifar era general de la guardia de Faraó, pero Deus era com José. E donde José ia, aquilo que José fazia prosperava. José começou como escravo em la casa de Potifar e, com o passo do tempo, Potifar passou todo o governo de sua casa a José. Pero, um determinado dia, sua esposa seduziu a José, invitando-lo para acostar-se com ela. E como ele era um homem de Deus, ela rechazou, pero a mulher de Potifar seguiu assediando-lo, hasta que chegou um dia que José huyó de sua presença, mas ela se quedou com a roupa de José em suas mãos. E aproveitando esta oportunidade, chamou a seus empregados e acusou José de haverla assediado. Quando Potifar chega a sua casa, a mesma história que sua esposa contou a seus empregados, também contou a seu marido, e Potifar encaminhou José à prisão. Mas José também, em la prisão, passou a administrar aquele lugar, a cuidar dos presos. E houve um belo dia que Faraó enviou o copeiro e o panadeiro à prisão. E eles tiveram um sonho que os incomodou muito e José, ouvindo suas conversações, se ofereceu para interpretar o sonho através do dom que o Senhor Deus derramou sobre sua vida. José interpretou o sonho do panadeiro e do copeiro. Estes saíram da prisão e a interpretação de José foi confirmada, foi realizada. E José havia dito ao copeiro para que ele não se olvidara de José quando estiver na presença de Faraó. Pero el copeiro se olvidou. Passados 2 anos, Faraó despertou dizendo que havia tenido um sonho e que volviu a dormir e teve outro sonho. E isto lo deixou muito angustiado. E Faraó chamou ao palácio todos os agoreiros, todos os hechizeiros, todos os brujos, todas as pessoas de Egipto que pudieran dar o significado deste sonho. Sin embargo, nada de lo que decían confirmava en su corazón. Entonces el copero se acordó de José y dijo a Faraón: Faraón,
pidió para que José viniera a su presencia. Y José interpretó sus sueños con maestría a través del don que Dios le había dado. Y con esto, Faraón lo exaltó y puso a José como administrador de aquel reino. Bajo el faraón estaba José. Después que sus dos hijos nacieron, aquello que José había interpretado a Faraón empezó a acontecer, porque la interpretación del sueño de José fue que ellos tendrían 7 años de abundancia y después tendrían 7 años de escasez. Y José empezó a distribuir, a vender alimentos, porque en este período José hizo un stock de granos y de comida, y solo Egipto tenía alimentación, granos, comida. Y hubo un día que Jacob envió sus hijos para comprar comida a Egipto. Ahora, preste atención que yo voy a hablar del encuentro de José con sus hermanos. Cuando José menos esperaba, sus hermanos se postraron rostro en tierra delante de él. Sus hermanos no reconocieron a José, pero José los reconoció. Y en este momento, José, que era un hombre inteligente, de raciocinio rápido, porque toda persona que trabaja con negocios, con administración, con números, es una persona de raciocinio rápido. Cuando José vio sus hermanos postrados delante de él, se acordó de sus hermanos y del sueño. Y José se iró en aquel momento e inmediatamente arquitectó un plan para retenerlos bajo su poder hasta que ideara otro plan. Y José los acusó de espías y con esto los llevó a la cárcel. José usó la manipulación y José tuvo un sentimiento de venganza porque José también quedó preso mucho tiempo hasta que la caravana de los ismaelitas llegara. Entonces José los llevó a la cárcel y ellos se quedaron presos ahí. Mientras José oía a sus hermanos conversar, él los observaba y hubo un momento que él dijo que él temía a Dios. En este momento José se autoafirmó, porque dentro de él sabía que no estaba teniendo la actitud más correcta. Él sabía que esta no era la mejor manera de conducir esta situación y también sabía que sus hermanos tenían su misma fe. Por eso, él se autoafirmó. José escondió, omitió todo el tiempo su identidad. Él se pasó por un egipcio en todo tiempo. Incluso, una de las características más fuertes de las personas que sufrieron rechazo es la distorsión de identidad. Estos individuos pasan a tener problemas de identidad, pero cuando llega el tiempo de Dios curarnos y liberarnos, nada impide el mover de Dios en nuestras vidas. La última jugada de José fue acusar Benjamín de haber robado su copa de plata. Y cuando sus hermanos vuelven a casa de José para implorar que Benjamín se fuera, el Señor tocó en el punto débil de José, porque José era un hombre que tenía intimidad con el Señor. En varios textos de la historia de José dice, y Dios era con José. Y en aquel momento, el Señor tuvo que tocar el punto débil de José, porque José estaba pensando hacer lo mismo que sus hermanos le hicieron
hacía más de 20 años. José quería quedarse con Benjamín, pero de una forma equivocada. En este momento, Dios usa la boca de Judá para tocar el punto débil de José, que era su amado padre. Judá disse a José que se Benjamín se quedara en el Egipto con él, su padre, que ya es de edad avanzada, no iría soportar. Y en este momento, José se revela a sus hermanos. José perdona a sus hermanos y se reconcilia con ellos. Cuando José revela su identidad, él lloraba tan fuerte. El llanto de José fue tan fuerte que todos en el palacio oyeron. Mas, en este momento, José tuvo su vida restituida y pasó a vivir la abundancia que el Señor tenía para José aquí en la tierra. José se había casado, José había tenido 2 hijos, mas José estaba en una tierra extraña, en una tierra idólatra. José no tenía a su padre, su hermano, a su lado. Y después de esto, José no solo tuvo a su padre y su hermano Benjamín, hijo de la misma madre, a su lado, mas toda su parentela. Queridas, no existe cura sin revivir los dolores del pasado. Y algo muy importante es que nuestra cura está también directamente ligada a las generaciones futuras, porque cuando Jacob fue a Egipto con toda su familia, vivir cerca de su hijo José, después de algunos años él sintió que el Señor lo llevaría. Entonces reunió a todos sus hijos y los bendijo. Y a través de los hijos de Jacob fueron establecidas las 12 tribus de Israel. Y ahora yo voy a decirte de forma muy reducida los procesos de cura que están todos implícitos en ese texto, pero lo voy a reforzar. Primero, tener humildad y reconocer que usted necesita cura. Segundo, querer ser curada. Tercero, tener comunión con Dios, porque es a través del Espíritu Santo de Dios que será revelado donde todo empezó. Cuarto, aceptar la confrontación, porque no existe cura, liberación sin confrontación. Quinto, liberar el perdón a aquellos que te han herido. Y sexto, reconciliarse. Entonces, queridas, delante de esta palabra rica y llena de revelación, yo espero que ustedes sean muy bendecidas y un grande beso en tu corazón.